En vez de criticar tanto, lo que deberíamos de hacer es estudiar por qué los videojuegos son capaces de mantener tan bien la atención. Pues son capaces de mantener muy bien la atención porque narran historias atractivas, porque tienen animaciones estimulantes, porque generan cierto grado de competitividad entre los jugadores. Es decir, a mí me gusta, antes que habéis dicho algo del narcisismo, pues a mí me gusta ser el number one, yo quiero estar encima de este. Variaciones permanentes, tienen sonidos y atmósferas envolventes. Aparece el concepto de Fun and Serious Games, pues que son videojuegos, como su propio nombre indica, pero que se le puede dar una utilidad, aparte de la utilidad lúdica, pues a otras cuestiones, pues por ejemplo en el campo de la educación, o sin ir más lejos en el nuestro, en el campo de la salud. Los Serious Games pues están dirigidos a gran variedad de público, no solo pueden ser pues gente joven, sino que pueden ser incluso profesionales o puede ser gente adulta. Y se pueden utilizar en distintas plataformas, pueden ser móviles, pueden ser ordenadores o pueden ser consolas. Este videojuego, al que supongo que habréis jugado casi todos, el Tetris, pues se vio pues en un estudio realizado en Canadá, pues que era bueno para mejorar la ambliopía, lo que comúnmente se conoce como el ojo vago. En el TDAH, en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es donde más se está estudiando el uso de videojuegos. Se ha visto que hay una gran comorbilidad de abuso de videojuegos en estos chavales, pero también se ha visto que estos chavales, que tengan ese déficit de atención y esa gran impulsividad, siempre nos lo dicen los padres. Ojalá mi hijo se dedicara a jugar a videojuegos, porque es lo único que hace bien, doctor? O sea, es verdad que cuando está jugando a los videojuegos se concentra, mantiene la atención y mantiene una atención prácticamente igual a la de una persona sin el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Con lo cual, pues es algo en el que lo que se habría que seguir estudiando. Podemos generar videojuegos que enganchen, por así decirlo, a estos chavales, con los cuales pues, la persona pues, esté trabajando sus funciones ejecutivas sin que tenga la percepción de que lo está haciendo. ¿Qué hacen bien los videojuegos? Pues activar todo nuestro circuito neuronal. Como cualquier estímulo visual, lo primero que se activa es el lóbulo occipital, después se procesa a nivel de la amígdala y luego hay una respuesta que es el lóbulo frontal, que es lo que ejerce, pues por así decirlo, la acción en función a esa emoción. Es decir, que lo que hacen los videojuegos muy bien es estimular el circuito frontalímbico para bien y para mal, que es una de las cosas que salía en un reportaje de ayer de Televisión Española. Pues para bien porque fomentan y mejoran la atención en algunos aspectos y para mal porque existe esa parte de riesgo de adicción, que es una de las cosas que aparecen en las drogas, que lo que está afectado siempre es el circuito frontalímbico. La conclusión que podemos decir de los videojuegos y de la salud, pues que pueden ser herramientas terapéuticas si se utilizan bien. ¿Y dónde son especialmente útiles? Pues cuando hay una merma cognitiva, pues por ejemplo, pues en gente con una demencia, de Alzheimer, o gente pues que tengan falta de atención por una depresión o por un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pueden ser útiles también en la rehabilitación física, pues si se acompañan pues, de algún hardware, de algún wearable, pues por ejemplo la Wii, ¿no? La Nintendo Wii, que seguramente pues, todos conocéis, pues también podría tener su utilidad. Y lo que es importante es que generan mayor motivación en las personas, con lo cual esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Otros juegos de interés pues pueden ser con una finalidad de psicoeducación o de educación acerca de la enfermedad crónica que puede tener una persona, sobre todo en niños en los que les diagnosticamos una enfermedad crónica, o por ejemplo pues niños pues, que están acomplejados pues, porque se hacen pipí en la cama y bueno pues oye pues vamos a ver cómo podemos intentar solucionar ese problema. Las impresoras 3D, pues como el título dice, es una realidad al alcance de cualquiera. No hay que pensar en algo futurista, no hay que pensar en una máquina comercial de dimensiones espectaculares como veis ahí en esa escena de Big Bang Theory, sino que es algo que está al alcance de cualquiera que tenga 700 euros. O sea, si tienes 700 euros, pues te compras pues, una impresora 3D y te la pones en casa. Tiene muchas utilidades en el mundo comercial, en la moda y en la joyería. Es decir, que puedes hacer impresiones de joyas con unos diseños bastante espectaculares. Tatuajes, ¿no? Una cosa también bastante interesante. Y en el mundo ortoprotésico es donde ahora mismo
pues tiene más cabida dentro de nuestro ámbito de la salud. Otras utilidades que se le han dado, pues también en la cocina, o sea que se pueden diseñar pues cosas espectaculares, realmente espectaculares. Y esto de aquí es una impresión 3D que viene pues de una Eco 3D, o sea que el paso siguiente a esto que vemos en Groupon de la Eco 3D, pues sería pues a lo mejor esto de aquí, o sea una impresión 3D ya del feto. Bueno, pues como digo, dentro de nuestro campo, del campo de la salud, yo creo que esto es lo más interesante. Lo más interesante porque permite generar y fabricar prótesis a bajo coste y la gente que se va a beneficiar más de ello pues son países en vías de desarrollo. En el campo vuestro, de la dermatología, pues quizás lo más interesante sería lo que llamamos bioimpresión, es decir, conjugar por un lado pues, aspectos que tienen que ver con la impresión 3D y otros pues, que tienen que ver con la capacidad de crear piel u otros tejidos orgánicos, ¿no? Pues bueno, un estudio de la Universidad de Toronto lo que hizo pues, fue con una impresora 3D pues, generar capas gruesas de piel y esto inmediatamente pues, ha llamado la atención pues, a industrias cosméticas y una de ellas que seguro que sonará pues, es L'Oréal. Y bueno, pues las aplicaciones pues, pueden ser desde hipotetizar con supuestos trasplantes hasta lo más realista que quizás es pues, probar la toxicidad y eficacia de los productos cosméticos. Pues esto sería un poco un ejemplo de lo que podríamos hacer pues, con una impresora 3D. En el futuro, pues en el futuro podríamos plantear pues, hacer réplicas funcionales de órganos humanos pues, para realizar trasplantes, ¿por qué no? Pero, bueno, pues la parte negativa que tienen las impresoras 3D y que supongo que es la que os suena de los medios de comunicación es pues esta, ¿no? La capacidad de crear armas de una manera muy sencilla. Una pistola con munición o bien un arma blanca es fácilmente descargable pues, a través de internet. Las wearables, el futuro en el presente. Bueno, yo soy psiquiatra, así que como diría Freud, pues las wearables son una extensión de mi yo, O sea, básicamente las wearables pues, serían pues, instrumentos, aparatos pues, que llevamos encima, incluso en nuestra indumentaria y que nos permiten monitorizar pues, aspectos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, pues, por ejemplo nuestra actividad física pues, que se puede cuantificar por el número de pasos, la presión arterial, el número de horas de sueño. En una encuesta que se realizó en España, pues a la gente se le preguntó dónde le gustaría utilizar internet y bueno, pues lógicamente lo que la gente marcó mayoritariamente que quería utilizar internet y no podía era en el coche. A partir de ahí pues estarían pues muy a la par pues utilizarlo con un reloj que ya es una realidad o con unas gafas, las Google Glasses. Algo que pensábamos en el pasado que no era poder realizarse, vemos que hoy en día es una realidad. Los smartwatch pues muchas veces tienen unas prestaciones que son superiores a las de los ordenadores de hace 5 años, por poner un número. Las Google Glasses, o sea, no son una cosa de ciencia ficción, de Terminator, sino que es una cuestión pues, que tiene su utilidad y dentro de nuestro campo de la salud, que es porque somos todos sanitarios, pues bueno, pues la utilidad pues, en el campo médico-quirúrgico, pues por ejemplo también pues, para que una persona te asesore en una segunda opinión, también puede ser algo útil. Y otros wearables, como por ejemplo las ropas inteligentes, pues como en esta película, bastante mala por cierto, de After Earth, pues bueno, pues lo que podemos ver ahí pues es un chaval pues, que se encuentra malo y cuando se encuentra malo pues el traje cambia de color. La realidad, lo que se está diseñando hoy en día son más bien pues, ropas que se ajustan pues, a nuestra temperatura corporal y que muchas veces pues, cambian de color en función de la propia temperatura corporal. Bien, el mundo de los wearables es un mercado también bastante interesante, es decir, se estima que 200 millones de ventas de wearables se realizaron en 2014 según cifras de Samsung, ¿no? Bien, en una encuesta estadounidense lo que revela es que la mayoría de los usuarios lo que le preocupa de las wearables son dos cuestiones, la salud por un lado y la cuestión económica, pero sobre todo la cuestión de la salud.
Y dentro de la cuestión de la salud, pues podemos ver pues, algunas cuestiones que interesan más que otras. Fundamentalmente, pues ver cómo se encuentra mi presión arterial, ver cómo se encuentra el peso, ver cómo se encuentra mi dieta. Y bueno, pues ¿cuáles son los motivos que llevan a un usuario pues, a utilizar un wearable para cuantificar su salud? Pues por un lado, pues lo que dicen una inmensa mayoría es que así pues hacen un seguimiento preciso del estado de salud y esto se traduce en una mayor seguridad. Otros, pues que les permite interaccionar con su médico, analizar los datos y esto les genera más confianza. Otros, porque son un poco más hipocondríacos, ¿no? Pues a lo mejor les hace sentirse pues, más seguros y les da sensación de autocontrol. En otros casos, pues le permite al médico pues, conocer su estado de salud antes de la cita. Eso pues ahorra costes y se traduce en una mayor eficacia. Y por último, también generamos una mayor alianza con el paciente y generamos una mayor adherencia terapéutica y una mayor continuidad de cuidados. Plataformas actuales para las wearables, pues existen pues, las que ya conocemos, no solo las de Apple y las de Android, sino que bueno, pues podemos encontrar otras muchas, pero casi siempre van a utilizar estas plataformas. Podemos encontrarnos pues, wearables pues, que se utilizan pues, como las Google Glasses, otras que son capaces de monitorizar pues, nuestra presión arterial. Otros pues, que pueden ser bolígrafos, como por ejemplo, pues, en el caso del Parkinson, pues, que se ajusten pues, un poco al temblor que pueda tener el paciente. Zapatillas y relojes pues, que puedan cuantificar el grado de actividad física de la persona. ¿Estamos preparados para las wearables? ¿Estamos preparados para estas nuevas tecnologías? Pues bueno, las tecnologías siempre avanzan más rápidamente que la sociedad. Al final, lo que vemos es que las partes negativas que pueden tener estas wearables, ¿cuáles son? Pues básicamente las que tienen que ver con la invasión de la privacidad de uno. Es algo que hemos estado hablando, que ha estado rondando en todas las charlas de casi todos los ponentes en el día de hoy. La privacidad, la seguridad, la intrusión en la vida íntima de la gente. O sea, quiero decir, al final, eso pues es lo que más echa para atrás a la gente, ¿no? Desde luego, pues las utilidades que pueden tener las wearables pueden ser infinitas y muy buenas, ¿no? Pues algunos ejemplos, pues por ejemplo, píldoras que pueden evitar pruebas invasivas, ¿no? Relojes pues, que permiten conocer la curva de glucemia en un paciente diabético, bandas para reconocer los patrones electrocardiográficos, los bolígrafos que os he comentado anteriormente que pueden ser de utilidad en gente que tenga Parkinson. Con respecto a la inteligencia artificial, que sería ya pues, de los últimos puntos a tratar, por inteligencia artificial vamos a entender aquel conjunto de inteligencias, por así decirlo y valga la redundancia, pues que se asemejan al ser humano, es decir, que tienen capacidad de autoaprendizaje. En el pasado pues teníamos esta película muy bonita, ¿no? De cortocircuito, pues que era un robot humanoide que en un momento determinado pues empieza a experimentar sentimientos. Más recientemente pues tenemos la otra película de Yo Robot, ¿no? De Will Smith, y bueno pues es algo pues que con lo que se fantasea, pero que al final pues no se termina de dar el paso y nos quedamos en esto, que sería un poco lo más parecido, un robot humanoide que es Asimo, que detrás de esto está Honda, que es una empresa pues, automovilística. Asimo nace en el 2000 y en 15 años pues, la evolución de Asimo ha sido espectacular, es decir, es un robot pues, que es capaz de correr, caminar, subir, bajar escaleras, abrir, cerrar puertas, es capaz también de descorchar una botella de vino, hacer movimientos muy precisos. Vamos a ver si funciona en el vídeo ilustrativo. Pues un poquito aquí veis al robotcito corriendo. Realmente es que parece que hay una persona dentro. O sea, pero...
eso es muy complejo de hacer, o sea, Están preguntando por aquí que si barría, sí, mira, aquí Hace las cosas de que casa. si te barre o hace algo, porque Eso ya lo bueno, de hecho la utilidad que se está dando a todo esto pues es en el campo eso, de doméstico o de la rehabilitación, ayudar pues, a gente discapacitada, ¿no? Sí. Bueno, esto a mí me parece espectacular, cómo abre y cómo lo vierte, un poquito despacito, sí, pero bueno. Bueno, una buena imagen, interesante, en lo que he comentado. ¿Dónde tiene utilidad esto ahora mismo? Pues se le está dando utilidad aquí. Bueno, yo no tenía pensado contar esa anécdota, pero bueno, ayer se me acercó la cuidadora de la vecina de enfrente, que tiene 80 y tantos años, la señora, y me llamó pues porque la señora se había caído y necesitaba ayuda para levantarla. O sea, lo que pesaba la señora. Entonces, quiero decir, la utilidad, esta utilidad, pues yo sí que la veo una utilidad bastante realista, es decir, tener una máquina pues que sea capaz de levantar mucho peso, pues sobre todo en gente que tenga algún tipo de merma física, yo creo que esto va a ser una realidad inmediata, sobre todo en residencias o sobre todo en gente pues que se lo pueda permitir en su domicilio. Y el siguiente paso pues es que pueden ayudar pues a la rehabilitación pues por medio de exoesqueletos pues articulados, pues pueden favorecer la rehabilitación física de muchos de los pacientes. Terminando, Internet of Things, Internet de las cosas, pues esto ya es, digamos, ya el colmo de la interconexión tecnológica pues, que puede existir, ¿no? Pues el concepto pues, puede ser pues, que a través del teléfono pues, podamos pues, encender la calefacción en casa, pues porque, oye, ya hace mucho frío y yo cuando llegue a casa quiero que esté calentito, ¿no? O quiero saber qué es lo que me falta en el frigorífico porque tengo aquí el supermercado y no sé si me falta o no la leche o los huevos, ¿no? O estoy de vacaciones, que eso ya es una realidad, y quiero saber, oye, que soy un poquito paranoico y quiero saber pues cómo está mi casa, ¿no? Pues eso ya los que tengáis Securitas Direct o los que tengáis Prosegur, pues ya es algo al alcance de cualquiera. Ejemplos, pues en una Smart TV, la nevera, pues te puede advertir que te falta leche, el móvil, pues lo conectas con el smartwatch, o sea, es una interacción brutal. Sensores en las calles de Noruega, pues que hacen que se calienten las aceras, pues para que no se congelen. Y los semáforos, pues yo creo que ahí debe ser el siguiente paso, ¿no? Pues para que no se formen estos atascos tan brutales que tenemos, sobre todo aquí en Madrid, ¿no? Pues se podría variar de esa manera pues el flujo de tráfico, es decir, que las aplicaciones que pueden tener Internet de las cosas, pues son infinitas. Y bueno, pues yo con esto ya me despido.